Bien, mis hermanos, mis hermanas, ya estamos listos para recibir el consejo de Dios a través de la exposición de su preciosa palabra, que como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y honre nuestra fe. Amén. A ver, el título del mensaje de esta mañana es Tiempo de salir de la barca. Y el pasaje bíblico que sustenta esta reflexión se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, que dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Bendita palabra del Señor. Palabra viva, palabra siempre eficaz. A ver, detrás de este relato, mis hermanos, hay un mensaje para nosotros, un mensaje espiritual, porque hay que tener en cuenta que según la Escritura, nosotros ahora, por la fe, vivimos en el Espíritu, porque Jesús definitivamente ya no está más con nosotros físicamente, pero quien está con nosotros, consolándonos, confortándonos, guiándonos al conocimiento de la verdad, quien nos llena de sabiduría, de poder, de gracia, de amor y de dominio propio, es el Espíritu Santo. Por eso es que digo que ahora nosotros, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, vivimos, nos movemos y somos en el Espíritu del Señor. Entonces ya no tenemos que caminar necesariamente sobre las aguas físicas, las aguas naturales, pero sí podemos caminar en el ámbito espiritual sobre aguas espirituales también. En este mundo natural, claro está, pero con la convicción de que nosotros nos movemos no por lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan o lo que nuestros sentidos naturales nos permiten percibir, sino por lo que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, ¿verdad?, nos permite distinguir y discernir. En el pasaje que estamos analizando, vemos que había algo que estaba a punto de suceder en la vida de Pedro, ¿ya? El relato nos dice que había 12 discípulos en aquella barca y todos estaban asustados porque en medio de la noche oscura se les apareció Jesús
Y ellos, en vez de alegrarse, se asustaron porque creían que estaban ante un fantasma. Sin embargo, según el relato, Jesús, en medio de la tormenta, se identifica y les dice: «Hey, muchachos, no teman, soy yo, tengan confianza, tranquilos, soy Jesús». Ahora, no sabemos lo que 11 de los discípulos pensaron al escuchar estas palabras, pero sí sabemos que uno de ellos reaccionó, y reaccionó rápidamente, porque reconoció la presencia de Dios mismo en aquella noche de tormenta. Él identificó a Jesús cuando escuchó su voz, es decir, pasó del miedo, del temor, a la confianza, a la fe. Él sí identificó a Jesús en medio de la noche oscura. Él se acordó lo que Jesús dijo en otro momento. Él dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Por eso es que puso toda su confianza en Él y tomó la decisión de ir más allá de lo que sus posibilidades naturales le permitían. Es decir, su fe le permitió sobreponerse al estado de miedo en el que se encontraban todos. Ahora, nosotros también, mis hermanos, debemos pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos dé discernimiento todos los días, ¿ya? Para identificar a Jesús en medio de las tormentas de la vida. Cuando llega la noche a nuestra realidad y nos asaltan las dudas y el temor, que su palabra nos infunda aliento y nos permita sobreponernos a las adversidades y nos aliente a dar pasos de fe sobre las aguas encrespadas de los problemas, las crisis y las tribulaciones, y poder descansar en los brazos poderosos del Señor. Ahora, quiero que se pongan por un momento en la situación de los discípulos. Imagínense la situación en la que ellos se encontraban. Era de noche y había una gran oscuridad. Y no solo era de noche, sino que había una tormenta en el mar con olas de posiblemente 2 o 3 metros de alto. Y para colmo, ya habían remado por mucho tiempo y estaban agobiados, estaban agotados. Ahora pónganse en la situación de Pedro. En medio de esa circunstancia, en medio de la tormenta, la barca era el único lugar seguro, aunque sea provisionalmente. Al menos él tenía la esperanza de no ahogarse mientras estuviera en la barca. Pero cuando reconoció a Jesús y oyó su voz que les decía: «No teman, soy yo», no lo pensó 2 veces y depositó toda su confianza en Cristo. Decidió ponerse al abrigo suyo y refugiarse en los brazos poderosos del Señor, que es el refugio más seguro y más confiable que cualquier otro refugio o cualquier otra alternativa que este mundo ofrece. Para él, la palabra del Señor, la presencia de Dios en medio de este mar tormentoso, era más seguro y más confiable que la barca en donde estaban a punto de hundirse. Pero él tenía que superar, aparte de su temor natural, él tenía que superar una ley inmutable. Esta ley dice que si tú quieres caminar sobre el agua, pues tienes que salir de la barca. Y aquí es donde la palabra del Señor se revela y aparece como un puente que te puede sostener en medio de las aguas, como sostuvo a Pedro. Miren, una sola palabra de 3 letras dicha por Jesús hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Porque Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti». ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: «Ven». ¿Y qué pasó? Pues Pedro obedeció y fue al encuentro con Jesús. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú quieres experimentar cosas grandes en tu vida, tienes que atender y obedecer a la voz del Señor que te dice: «Ven». Y debes tomar la decisión de salir de la barca donde tú estás, de salir de este estado espiritual en el que te encuentras, que puede ser tal vez la comodidad espiritual que generalmente tiene que ver con la mediocridad espiritual en la que el hombre suele vivir.
tienes que sacudirte y decirle a Dios: Señor, estoy cansado del poco o nulo avance de mi vida de fe. Estoy cansado de ser como soy, de repetir vez tras vez la misma historia. Estoy cansado de tropezar de nuevo y con la misma piedra, o sea, de repetir los mismos errores y no poder superarlos para acceder a otros niveles de experiencia espiritual. Estoy cansado de dar vueltas y vueltas en el desierto. Quiero entrar a la tierra de la promesa, tierra de la cual fluye leche y miel. Quiero mucho más de ti. ¿Sabes? Dios también quiere y tiene eso y más para ti. Pero tienes que tomar un paso de obediencia, salir de la barca. Recuerda que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. En el versículo 30, el pasaje que estamos estudiando, dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Pues comenzó a hundirse. A pesar de que Pedro, como buen pescador que era, un pescador experimentado, que conocía las olas, conocía los vientos y conocía también la profundidad del mar de Galilea, un mar en el que tantas veces había ido a pescar con sus compañeros. Sin embargo, a la hora de enfrentar la tormenta, no le sirvió su experiencia y cometió el error de apartar su mirada del Señor, que a pocos metros de él le estaba esperando con los brazos extendidos, y prestó atención más que a la voz del Señor, al rugido del mar, y puso su mirada en las olas que, levantadas por el viento, amenazaban con hundirlo. Mis hermanos, mis hermanas, si desatendemos a la voz del Señor para escuchar a voces extrañas que nos inducen al error de desestimar el consejo de la palabra de Dios, si apartamos nuestra mirada de Cristo para ponerlas en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, si cedemos a la presión de las dificultades y en nombre de las necesidades nos postramos ante el enemigo de nuestra alma y traicionamos nuestra fidelidad a Cristo, y si nos concentramos y nos enfocamos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan en medio de nosotros, apagando nuestra fe, pues terminaremos hundiéndonos y alejándonos del Señor. ¿Qué le parece? Pero no todo está perdido, mis hermanos. Gracias a Dios que esta historia tiene un final feliz, como todas las historias en las que interviene Jesús. Miren, cuando Pedro se estaba hundiendo, clamó a gran voz diciendo: ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame! ¡Que perezco! ¿Y qué pasó? Dice el Evangelio que al momento, que al instante, Jesús lo tomó de la mano y lo salvó. Y en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Qué le parece? Yo no sé si tú, mi hermano, mi hermana, has experimentado el poder de Dios en tu vida. Yo no sé si debido a las circunstancias de la vida todavía sigues, en tu barca, sin atreverte a salir de ella. Pues el Señor te dice en esta mañana: ven y emprende un viaje único, lleno de aventuras de fe. Algo más, el Señor te dice en esta mañana: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra poderosa de mi justicia. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor sea propicio a todas sus necesidades. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Amén.